Friedrich Nietzsche vivió en la segunda mitad del siglo XIX. Entre sus obras podemos destacar Consideraciones intempestivas, La Gaia Ciencia, Así habló Zaratustra y Más allá del bien y del mal. Buena parte de la filosofía moderna consiste en una cierta forma de racionalismo, desde que Descartes propusiera para la filosofía tomar como modelo la ciencia y no aceptar como verdadero, como real, nada que no pueda ser comprendido con claridad por la razón. Con la Ilustración, la ciencia se convierte definitivamente en la esperanza del hombre de eliminar los males del mundo y alcanzar la felicidad en la tierra. Frente a ese racionalismo, en el siglo XIX surgen diversos pensadores, entre ellos Nietzsche, que denuncian la incapacidad de la razón para comprender lo que consideran que es lo más específico del ser humano y de la vida humana: los impulsos, la vitalidad, los afectos, la libertad. Posteriormente, durante el siglo XX, la experiencia dramática de dos guerras mundiales y de innumerables conflictos bélicos parciales puso de manifiesto la ambivalencia del conocimiento y de la técnica. Los descubrimientos científicos pueden servir para humanizar la vida y lograr mayor bienestar, o para destruir la naturaleza y la humanidad. En cuanto a las influencias que recibe Nietzsche, hay que contar en primer lugar con la cultura de la antigua Grecia y en segundo lugar con el filósofo alemán Schopenhauer. Este había defendido que por debajo de la razón hay algo irracional más hondo y más potente que impulsa a razonar. Que el hombre es esencialmente voluntad de vivir, una ansia ciega y sin sentido de procrear y perdurar en el ser. Coincidiendo con Schopenhauer en el carácter irracional de la vida humana, Nietzsche pretende, sin embargo, superar su pesimismo. La vida es una irracionalidad cruel y ciega, dolor y destrucción. La vida es terrible, inexplicable, fuente de dolor. El pesimismo, o nihilismo pasivo en palabras de Nietzsche, solo puede eludirse por la transformación estética de la realidad. Hay dos formas de hacerlo. Una, creando un mundo ideal de armonía y belleza que oculte el horror de la vida, como ocurre en el arte griego del período clásico. Esta es la solución apolínea. Apolo, en efecto, es el dios de la luz y el sol, de la verdad, de la música y de la medicina. Es el símbolo, por tanto, de la belleza en el orden de la armonía. La otra posibilidad es la que se expresa en el teatro trágico, la de abrazar la existencia en toda su oscuridad y horror. La tragedia transforma realmente la existencia en un fenómeno estético, afirmándola, no negándola. Esta es la actitud dionisíaca. Dioniso es el dios del vino y de la vegetación, símbolo de la naturaleza salvaje, del instinto pasional y la locura autodestructora. La civilización occidental, asentada sobre la filosofía socrático-platónica y sobre el cristianismo y la moral cristiana, ha supuesto el triunfo de Apolo sobre Dioniso. En efecto, para la metafísica tradicional, la vida material y sensible es sólo apariencia. Lo verdaderamente real es el mundo invisible de las esencias, un mundo más allá, eterno e inmóvil, al que se accede por la razón, y que es el modelo y fundamento de la realidad sensible. De esta manera, Occidente ha llamado aparente a lo real y real a lo aparente. Este es el error de la razón: establecer verdades absolutas para escapar del constante y desconcertante fluir de lo real. La verdad, dice Nietzsche, es ese género de error sin el cual los débiles no podrían vivir. En toda la gnoseología o teoría del conocimiento defendida por la metafísica occidental, la realidad es conocida por medio de conceptos. Pero el concepto recoge lo común a una clase de objetos
uniformando por consiguiente la realidad e inmovilizándola. El concepto carece totalmente de sentido para Nietzsche, puesto que lo real es lo concreto y cambiante. No hay verdad absoluta. Esta idea es una invención de los filósofos que, insatisfechos del mundo del devenir, anhelan el confortable mundo del ser, eterno e inmutable. El otro gran pilar de la civilización occidental, junto a la metafísica platónica, es el cristianismo. Con la afirmación de la existencia de Dios se declara la guerra a la vida, a la naturaleza y a la voluntad de vivir. Dios es la fórmula de toda calumnia contra este mundo y de toda mentira respecto al más allá. El cristianismo actúa sobre los hombres haciéndoles débiles, sumisos, resignados, humildes. Tortura su conciencia y los incapacita para desarrollarse libremente. El cristianismo es la religión de la compasión, de la muerte, no de la vida. Fruto de la metafísica platónica y del cristianismo es lo que Nietzsche denomina la moral de los esclavos, opuesta a la moral de los señores. Se trata de una moral del resentimiento, es la moral del rebaño mediante la cual los débiles acallan y dominan al fuerte. Por eso cualidades como la simpatía, la bondad, la humildad, etc., son ensalzadas como virtudes, y los individuos fuertes e independientes son considerados como peligrosos, antisociales, malos. Hay que proceder, por consiguiente, a una transmutación de los valores, a una transformación de la moral, ir más allá del bien y del mal para crear una nueva moral en la que la vida sea el valor fundamental. Esto es el nihilismo activo que Nietzsche proclama. Tres son las ideas clave de Nietzsche, ideas íntimamente relacionadas entre sí. La idea de voluntad de poder, la de eterno retorno y la del superhombre. Nietzsche llama voluntad de poder a la afirmación de la vida como instintividad y devenir constante. Es autoafirmación de la voluntad, la vuelta a las actitudes dionisíacas, al egoísmo, a la voluntad de ser señor. El deseo de conocimiento depende de la voluntad de poder, y su objetivo no es saber, sino controlar el flujo del devenir. La verdad es en realidad voluntad de apariencia, voluntad de ilusión, que reconoce la realidad auténtica del ser como cambio y sabe que la razón humana jamás podrá comprenderla encerrándola en conceptos. El lenguaje de la vida es la metáfora, no el concepto. Pues la metáfora es abierta como la vida, se adapta a la diversidad de lo concreto y al dinamismo de lo vivo. La segunda clave del pensamiento de Nietzsche es la idea del eterno retorno, según la cual esta vida, tal como la hemos vivido y la estamos viviendo, se repetirá innumerables veces sin novedad alguna. Todo, absolutamente todo, volverá en el mismo lugar y en el mismo tiempo. La vida es cíclica, un anillo de eternidad. El eterno retorno de lo mismo refuerza la concepción de la vida como voluntad de poder, pues confirma que la existencia del mundo no tiene sentido, no tiene ningún propósito, ninguna finalidad. Permite, en fin, que se pueda afirmar la vida en su totalidad, con sus momentos de dolor y de placer, de verdad y de error, de bien y de mal. Así quería que fuese, así quiero que sea, así querré que sea en el futuro. Este es el lema de la voluntad de poder que pide la vuelta de lo mismo. Todo placer quiere eternidad, profunda eternidad. Finalmente, la tercera clave del pensamiento de Nietzsche es la idea del superhombre, que ha de entenderse como una humanidad superior, el estadio último de la evolución de la humanidad. El superhombre es el hombre que encarna la voluntad de poder.
un hombre en el que se hayan superado todos los errores de Occidente, un hombre sin Dios, un hombre que asuma la vida en toda su fuerza, que ame la vida con toda su trágica instintividad. Luchar por su pronto advenimiento es la misión del último hombre, el propio Nietzsche. Dios ha muerto, ahora nosotros queremos que viva el superhombre.